Que la paz de Dios sea contigo y tus seres queridos. El día de hoy quiero hablar en singular, es decir, imagínate que estoy hablando contigo y nadie más. Es decir, imagínate que este mensaje es para ti y solo para ti. Así que lo que diga el día de hoy, adáptalo y adóptalo, ¿verdad? Para ti, a tus circunstancias y a tus pensamientos. Aplica este mensaje a aquello por lo que tú estás pasando, sin pensar en nadie más, vea, sino solo en ti. Imagínate que es una conversación entre tú y yo, y que yo sé que tú estás pasando por un momento muy estresante, estás pasando por un momento súper difícil y no sabes qué hacer. Es más, ya te sientes tan agobiado y tan lleno de ansiedad que tal vez hasta te ha venido al pensamiento dejar y abandonar el camino recto. Y por esa angustia tan grande que tienes, hoy quiero platicar contigo y animarte bastante a que no retrocedas de tu fe en Cristo. No retrocedas de tu fe en Cristo es el tema de la conversación entre tú y yo. Aunque, así que desde ahorita, ¿verdad? Piensa que qué es lo que te está jalando, ¿verdad? Piensa ahorita qué es lo que te está incomodando, qué es lo que te está desanimando a continuar en tu vida cristiana. Y por favor, piensa mucho en los pasajes que te voy a compartir hoy y aplícalos a tu situación personal, porque quiero decirte algo, no te rindas. Créeme que en la iglesia hay muchos que han pasado por muchas situaciones, vea, súper difíciles y han triunfado. Y no porque sean la gran cosa, sino porque se mantuvieron su fe en Cristo. Y a pesar de tanto sufrir, siguen adelante, porque saben que Cristo, vea, vale la pena seguir. Si tú tienes ahí tu Biblia contigo, te voy a pedir que la abras en Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 39. Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 39. No sé si la tienes en papel o de manera electrónica, pero sí te quiero pedir que busques la cita, ya que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y no solamente al oírla, sino también a leerla con tus propios ojos, ya produce un efecto en uno de reafirmación que hará que tu fe se fortalezca. Como cuando uno lee, uno puede ver como que cuando uno lee con sus propios ojos, como que pareciera que el Espíritu Santo te llena de fe. ¿Lo encontraste? Ok, es Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 39, que dice así: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, lee otra vez, ¿verdad?, lo que acabamos de leer tú y yo, pero ahora léelo pensando en qué es lo que te está estresando, ¿verdad? ¿Qué es lo que te está haciendo perder tu confianza en el Señor? Entonces dice el versículo 35: no pierdas pues tu confianza, que tiene grande galardón. Recuerda que según Hebreos 11:6, Dios no solamente existe, sino que en Dios es un Dios galardonador, que premia o recompensa a todo el que le busca de veras. Entonces, bueno, continuando aquí en Hebreos capítulo 10, el versículo 36 dice así, dice: porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces ahora te quiero decir algo. Yo no sé la difícil situación por la que estés pasando, pero te quiero decir la situación por la que estaban pasando los primeros hermanos que leyeron estas palabras, ya que ahorita tú y yo estamos leyendo. Fíjate las circunstancias por las que ellos estaban pasando, los primeros cristianos que leyeron estas palabras del libro de Hebreos. Ya, estos cristianos, fíjate, estaban padeciendo unas injusticias bien feas de parte de sus vecinos, de aquellos que no creyeron en el Evangelio. Solo porque ellos se habían convertido a Cristo es que los maltrataban. Solo por eso los hacían padecer y sufrir de varias maneras. Decían mentiras de ellos, los vituperaban, los trataban como si fueran criminales, que hasta a la cárcel algunos cristianos fueron a dar. Imagínate, los acusaban falsamente de cosas que ellos no habían hecho. Imagínate que te echaran a ti a la cárcel por algo que tú no hiciste. Y ese odio contra ti que fuera solo porque te hiciste cristiano.
Entonces, imagínate, o sea, eso estaban padeciendo a los que les decía, no pierdas tu confianza, que tiene grande galardón. Y por eso les decía, ten paciencia, solo mantente haciendo la voluntad de Dios y obtendrás su promesa. Otra cosa que estaban padeciendo estos cristianos, solo por haberse hecho cristianos, era que los despojaban de sus propiedades y de sus cosas. O sea, imagínate que alguien llegue a tu casa y te despoje de todos tus bienes. Y no me vas a creer a cómo reaccionaban los cristianos ante esa crisis. Bueno, pues tú mismo lo puedes leer. Si vas ahí en Hebreos 10, el versículo 34, fíjate lo que dice ahí. El versículo 34 dice, porque de los presos también os compadecisteis, hablando de otros cristianos que hasta llegaron a acusarlos de esa manera y hasta los echaron a la cárcel por vituperios. Entonces dice el versículo 34, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis. ¿De qué manera? Dice, con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Entonces imagínate, algunos los echaban en la cárcel y a otros los despojaban de sus bienes. ¿Y qué hacían ellos? Dice que se gozaban. Imagínate gozarse por eso. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué vea, se gozaban? Vea, pues porque sabían que lo que les había quitado, aunque hubiera sido todo lo material, su casa, sus posesiones, aunque vea, les hubieran quitado todo eso, aunque les haya costado, vea, todo eso que les estaban quitando les haya costado el sudor de su frente, no era nada en comparación a la herencia eterna que Dios les iba a dar. Entonces, fíjate, o sea, cómo ellos estaban padeciendo de una manera terrible, de una manera bien injusta. Y es aquellos que le decían, no pierdas tu confianza, que tiene grande galardón. Y pues así piensa tú, ¿verdad? Cuando tú te sientas bien desalentado por lo que te esté pasando, recuerda que lo que tú pierdas ahorita aquí en la vida no es nada en comparación a lo que Dios te va a dar. Solo requieres de mantener tu fe en el Señor y tu paciencia en medio de la prueba y de que mantengas tu confianza en la esperanza. Y luego continuando ahí en el versículo 37, ahí en Hebreos 10, el versículo 37 dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y dice el versículo 38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Entonces, si fijan, el versículo 37 es bien claro que nosotros lo tengamos en nuestro corazón y en nuestra mente, porque aún un poquito y el que ha de venir, o sea, hablando de la venida del Señor Jesucristo, y se vendrá y no tardará. Entonces, mientras tanto, mientras de ahorita a que Él venga, lo que hay que hacer es lo que dice el versículo 38. Dice, mas el justo vivirá por fe. Acuérdate que ahorita estamos viviendo por fe, no por vista. Entonces es bien importante. Dice, y si no, y si retrocediere, dice, no agradará mi alma, dice Dios. Entonces el versículo 39 dice, pero nosotros, este pero me gusta a mí, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, bien importante, ¿verdad? Según la circunstancia en la que tú te encuentres ahorita, que tal vez hasta te llega a sentir de que, ay, pues, o sea, estoy sufriendo, ¿verdad? Y de repente te venga, pum, un pensamiento de decir, quisiera no ser cristiano, o me arrepiento de ser cristiano, ¿verdad? O algo así. Quiero decirte, ¿verdad? O sea, tienes mucho cuidado de esos pensamientos, quítalos de tu corazón y lee la palabra de Dios y mira que como la esperanza que tenemos es una esperanza bienaventurada. Entonces tú no desistas en tu caminar con Cristo. Acuérdate que todo lo que tú pierdas aquí en la vida no es nada en comparación a la vida eterna, a la herencia eterna que tiene Dios para ti y para mí. Entonces, bien importante, vea, nosotros, tú y yo, no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe. Si se fijan, fe para preservación del alma. Ahora, si puedes ir conmigo a Lucas capítulo 9, versículo 61 y 62. Lucas capítulo 9, versículos 61 y 62. Aquí dice el Señor Jesucristo algo muy importante.
y vamos a aplicarlo entre tú y yo, ¿verdad? En las circunstancias en las que nos estamos, ¿verdad? Sintiendo mal. Entonces dice Lucas 9, 61 y 62 dice, entonces también dijo otro, o sea, otra persona que llegó allá con Jesús, dice, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y fíjate lo que dice el Señor en el versículo 62. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira, mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, si tú ya te bautizaste, qué bueno, o sea, gracias a Dios. Entonces piensa en aquel entonces, en ese día, cuando tú te bautizaste. Estoy seguro de que tú te bautizaste sintiendo todas esas ganas de recibir la promesa del Espíritu Santo, de también ser ahora contado como uno de los que tienen herencia del reino celestial. Y de seguro que tú estabas pensando, yo ya quiero entregar mi vida a Cristo, ya no quiero vivir en el mundo, ya no quiero vivir como un condenado, quiero entregar mi vida a Cristo. Entonces, y pusiste tu mano en el arado y le seguiste para adelante. Pero otra vez, puede ser que en el camino, de repente, empiezas a perder tu fe. De repente, por la situación en la que te encuentras, de repente te sientas agobiado y de repente te venga el pensamiento algo así. Entonces es muy importante que tú, ¿cómo se llama? No vas a negar que tuviste esos pensamientos. Es decir, si los tuviste, los tuviste. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es luchar contra ellos, decir no. Y entonces tienes que entonces dirigirte a la palabra de Dios y fortalecer tu fe. Ahora, acuérdate que lo que le pasó a, a los israelitas cuando pasaron, ¿verdad? En seco, ¿verdad? Lo que era el Mar Rojo. Y dice Hebreos 11 que pasaron por fe, pasaron ¿verdad? En seco el Mar Rojo. O sea, esa maravillosa, increíble maravilla que hizo Dios a través de Moisés de partir las aguas en dos y que pasaran en seco. Pero ¿qué pasa? De repente, lamentablemente, muchos de ellos perdieron su fe. Entonces es por eso que es bien importante ver, no, de que se puede perder la fe, se puede perder. Entonces tú por eso tienes que entonces reafirmar tu fe. Entonces es muy importante ver que si tú sientes que tú estás flaqueando, entonces fortalece tu fe. Porque entonces, ¿qué pasó? Ellos cruzaron, vea, el Mar Rojo por fe, pero ya después en el desierto se volvieron desobedientes porque pues de repente se llenó su corazón de incredulidad. Entonces, en el caso de tuyo, que no te pase eso, ¿vea? Sino piensa, vea, todavía falta llegar a la tierra prometida y cree, vea, que esa tierra prometida está ahí. Entonces, igualmente nosotros los cristianos, vea, entonces creemos que la salvación es real, creemos, ¿verdad?, en Cristo, creemos que algún día va a venir por los suyos y creemos que el resto del mundo se va a condenar porque por sus pecados. Entonces, por eso es bien importante que en el caso de nosotros sigamos adelante. Entonces, tú y yo, vea, sé de esos que ponen su mano en el arado, pero que no mira hacia atrás, vea. Entonces, es importante ver esto. Ahora, te quiero, hablando de eso de mirar hacia atrás, te quiero recordar esta cita de Lucas 17, 26 al 33. Entonces, otra vez, ya pensando en esos de los israelitas que de repente cruzaron el Mar Rojo por fe, pero ya después ahí dentro se volvieron incrédulos. Acuérdate que ellos llegaban a decir, ay, estábamos mejor allá, ay, estábamos mejor en Egipto, teníamos mejor comida, y decían cosas así, siendo que ellos estaban como esclavos, mientras que en el presente eran libres, pero su cabeza, de repente, por haber perdido su mirada en lo porvenir, ellos estaban pensando, ay, estábamos mejor allá. O sea, se les había olvidado que estaban de esclavos ahí. Entonces, sí, igual, entonces piensa cuando antes de que tú te bautizaste, antes que tú entregaste tu vida a Cristo, tú eras esclavo del pecado. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Tienes que decir, gracias a Dios porque me convertí, gracias a Dios, vea, por la gracia de que Él me salvó. Y gracias al Señor, vea, que yo pude responder con fe a ese evangelio. Entonces, tú agradeces ese momento. Entonces, cuando estás aflaqueando y todo eso, entonces no pienses de, yo tenía una vida mejor. ¿Por qué? Porque eras esclavo del pecado. Entonces, mientras que ahorita no eres esclavo del pecado. Entonces, al contrario, pero eso sí,
estamos como en el caso de ellos, en el desierto, en lo cual hay muchas pruebas y tribulaciones. Pero eso sí, nosotros así también, tal vez ahorita tú estás pasando, vea, por una prueba, una tribulación muy grande, pero tú mantén tu fe en el Señor. Así como dice que en Hebreos dice que Moisés vea, era como viendo al invisible, ¿verdad? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces ahora aquí en Lucas 17, 26 al 33, fíjate lo que dice hablando de cuando Cristo venga, dice Lucas 17, 26 al 33, dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los, ¿qué dice ahí? Y los destruyó a todos. Entonces nosotros no queremos ser parte de los que son destruidos, sino los que son parte de los que están dentro del arca. El versículo 28 dice, asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían y se plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Entonces, acuérdate, vea, tú no quieres pensar en que yo desearía estar como antes de que fuera cristiano. ¿Por qué? Porque entonces tú lo que te estás diciendo es que estás pensando que es mejor la condenación, que es mejor que estés tú dentro de los que van a ser destruidos. Y nosotros no, vean, nosotros no retrocedemos a eso, sino que realmente tenemos fe en el Señor Jesucristo. Y luego continuando ahí, dice, ahora fíjense cómo dice el versículo 29, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Y luego fíjate lo que dice Jesús en el versículo 30. Dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Sí se fijan? O sea, va a ser como un día como hoy, mira que tú piensas, no, pues está todo igual y todo eso. Pues o sea, como que el Señor no viene. Acuérdense que como lamentablemente habrá quienes digan, mi Señor tarda en venir y de repente empieza a hacer cosas malas. Entonces, no, en el caso de nosotros es que tarde o temprano va a venir, va a ser como un día como cualquier otro y pácatelas, de repente va a venir. Pero eso sí, como dice que fue cuando Lot salió de Sodoma, acuérdense de que cómo fue tomado por las manos de por unos ángeles para que saliera de Sodoma y Gomorra, y en eso vino la destrucción a esas ciudades pecadoras. Entonces dice el versículo 30, dice Jesús, así será el día que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces versículo 31 dice, en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Y luego que dice el versículo 32, acordaos de la mujer de Lot. Entonces dice el versículo 33, aplicando a lo eso de la mujer de Lot, todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Entonces con eso podemos ver que cuando entonces la mujer de Lot miró hacia atrás, ¿se acuerdan que Jesús dijo, vea, que el que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios? Entonces aquí dice, acuérdense de la mujer de Lot, ella miró para atrás y él lo está aplicando a lo que es el versículo 33. Todo el que procura salvar su vida la perderá. Entonces, cuando dice salvar su vida aquí, en el contexto se está refiriendo a salvar su vida aquí en el mundo. Es decir, que yo atesore más mi vida aquí en el mundo que la vida con el Señor. Hablando de la salvación y hablando de la vida eterna. Entonces, si tú quieres procurar tu vida, es decir, yo quiero hacer lo que yo quiero y aquí en la vida y disfrutar esto, sin pensar en Dios, sin pensar en su venida, sin pensar en lo que él va a venir y que va a juzgar a todos. Entonces, todo el que procure salvar su vida, se refiere a una vida aquí pecadora, aquí en el mundo, la perderá. ¿Por qué? Porque después va a ser condenado. Y luego dice Jesús, y todo el que la pierda, la salvará. Diciendo en el sentido de que como cuando uno se bautiza, que uno que se arrepiente, se bautiza, entonces muere y es sepultado. ¿Qué cosa es sepultado? Su viejo yo, su vida de pecado. Entonces ese arrepentimiento. Entonces, ¿por qué? Entonces, para entonces salir a vivir una vida nueva en Cristo. Entonces esa cosa de que tú estás perdiendo tu vida, tu yo, tu ego, con tal de ahora sí servir a Cristo, sabiendo que la salvación
que Él está ofreciendo es grandísima. Entonces dice de ahí, todo el que procure salvar su vida, o sea, en este mundo, ¿verdad? Así como la esposa de Lot, que cuando miró atrás, no nada más miró atrás como diciendo, ay, yo quiero ver cómo se destruye Sodoma, no, sino que él realmente miró atrás porque su corazón se quedó atrás. Ella en el cuerpo pues estaba ahí, pero su corazón, me refiero en cuanto a su pensamiento, su esperanza, se quedó atrás. Estaba pensando mis cosas, porque acuérdense que no nada más Abraham era rico, también Lot era rico. Entonces ellos estaban huyendo sin nada. Se puede decir que entonces su vida, sus recuerdos, todo de lo que habían vivido todos esos años se estaba quedando atrás. Y ella como que, ella pensando, mis cosas, ¿verdad? Mi vida, ella todavía anhelando lo que había dejado atrás. Pero entonces dice, por eso todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Entonces, en este caso, no nada más Sodoma y Gomorra fue destruida, sino también ella se convirtió en estatua de sal. Es decir, ella también perdió su vida porque su corazón todavía estaba en las cosas del mundo. Entonces, fíjense, hablando de esa historia, les quiero recordar dónde se encuentra esa historia. Esa historia se encuentra en Génesis 19 y nada más quiero leerte dos versículos de ahí. Otra vez, aplícalo a tus circunstancias, aplícalo a aquello, ¿verdad?, que te está haciendo sentir que como que flaqueando en tu fe. Entonces dice Génesis 19, versículo 26, dice así, dice, entonces dice, la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él, o sea, de Lot, dice, y se volvió estatua de sal. ¿Y qué era, cuál era la instrucción que los ángeles le habían dado a Lot y a su mujer y a sus hijas? Fíjense lo que dice el versículo 17, ahí mismo Génesis 19, el versículo 17, dice, y cuando los hubieron llevado fuera, o sea, los ángeles, dijeron, escapa por tu vida, no mires atrás, dice, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Se fijan, o sea, le está diciendo, escapa por tu vida. Entonces, igualmente lo que estamos haciendo los cristianos, al no querer gozar de los deleites temporales de maldad de este mundo, estamos escapando por nuestras vidas y a una salvación, ¿verdad?, que nos va a otorgar el Señor. Entonces, escapa por tu vida. ¿Y qué dice al final del versículo 17? No sea que perezcas. Entonces, bien importante, ¿verdad?, que tú, ¿verdad?, cuando tú te sientas esas circunstancias que te agobian y sienten como que desistir en tu vida cristiana, no, escapa por tu vida, no sea que perezcas. Y ya aquí, casi para terminar, vamos a ir a Hechos capítulo 2, 38 al 41. Y es que esa frase de escapa por tu vida me recuerda a algo que Pedro dijo en su primera predicación cuando él predicó el evangelio, y que se bautizaron como 3,000 personas, si te acuerdas. Entonces, fíjense, Hechos 2, 38 al 41. Y lo voy a leer desde Hechos 2, 38, por si acaso tú eres alguien que todavía no se ha convertido, que todavía no se ha entregado su vida a Cristo. Entonces, si tú eres alguien que uno dice, bueno, pues yo no estoy retrocediendo, sino más bien yo ni siquiera he entregado mi vida a Cristo. Entonces, ahorita te digo, escapa por tu vida. Entonces, ¿cómo? Dice Hechos 2, 38 al 41. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, haz esto, ¿verdad? Haz esto. Es bien importante que si no lo has hecho, lo hagas, ¿verdad? Y no te detengas para otro día, sino hazlo lo más pronto posible. Y el versículo 39 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos por cuantos el Señor nuestro Dios llamare. En el momento en que tú escuchas el evangelio de que Cristo murió por ti, por tus pecados, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día y que ahorita está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y que algún día Él va a volver, si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces, ¿verdad? Dice aquí, ¿verdad?, que entonces ha sido llamado por Dios. Es decir, cualquier persona que ha escuchado el Evangelio de Cristo ya ha sido llamado por Dios. Entonces tú ya has sido llamado ahorita en este momento. Entonces, versículo 40
hablando de la frase que dijo Pedro, que me recuerda mucho a la frase escapa por tu vida, el versículo 40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Es lo que decía el apóstol Pedro. Sed salvos de esta perversa generación. En otras palabras, escapa por tu vida, no sea que perezcas. Y el versículo 41, ¿cuál fue la respuesta de ellos? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, si tú todavía no te has bautizado, hazlo, ¿verdad? Hazlo lo más pronto posible. Y si tú ya te bautizaste, ya sea que te hayas bautizado hace 5, 10, 15, 20 años, no desistas en tu caminar con Cristo. Si de repente llegas a tener esos pensamientos, es decir, ay, no me hubiera hecho cristiano, ay, no me hubiera bautizado, ay, ¿para qué? No lo hagas, acuérdate de aquel, los que estaban en el desierto y de repente se volvieron incrédulos, los israelitas, de repente andaban pensando, ay, era mejor mi vida antes. ¿Cuál? Si eras esclavo. Así igualmente el día de hoy, no pienses, ay, no me hubiera bautizado. ¿Cómo? ¿Quieres seguir siendo esclavo del pecado y un condenado? Digo, no, ¿verdad? Queremos escapar del pecado, queremos escapar de la vida antigua y entregar nuestra vida a Cristo y tener, sabiendo que entonces seremos herederos de esas promesas de Dios. Entonces hay que seguir, pero como dijimos al principio de Hebreos 10, se requiere la paciencia. Entonces, se requiere fe, se requiere paciencia, se requiere confianza. Y dice el versículo, ya para terminar, Lucas 15:7, y con esto terminamos. Lucas 15:7. Recuerda que cuando tú te bautizaste, hubo fiesta en los cielos. Recuerda que cuando tú te arrepentiste, hubo fiesta en los cielos. Y si tú todavía no te has bautizado, recuerda que cuando tú te bautices, cuando tú te entregues tu vida a Cristo, cuando tú te arrepientes de tu viejo hombre, es decir, de tu vieja vida, entonces va a haber fiesta en los cielos. Dice Lucas 15:7, os digo, está hablando aquí Jesús, Lucas 15:7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces, bien importante, si tú estás como un pecador y requieres arrepentirte, recuerda, vea, que hay fiesta en los cielos por eso. Entonces, con esto terminamos. Entonces, si tú eres una persona que estás flaqueando, no flaquees, sigue adelante, ¿verdad? Sigue, escapa por tu vida, no sea que perezcas. Y si tú eres una persona que todavía no ha entregado su vida a Cristo, igualmente, escapa por tu vida, no sea que perezcas. Y entonces también aquí, como vemos en Lucas 15:7, hay fiesta en los cielos por cada persona que escapa por su vida para ser parte del reino celestial. Gracias si el día de hoy tú quieres entregar tu vida a Cristo, o si tú quieres también, vea que tal vez te alejaste y ahora te quieres reconciliar, también lo puedes hacer el día de hoy cuando el hermano lo mencione. Gracias, Dios lo bendiga.